tardes a todos. Somos pocos, pero vamos a disfrutar mucho, eso seguro. Y la primera charla que damos de este 7º curso de colaboración con el Ateneo Obrero de Xixón va a hacer todos los meses, una conferencia de tema asturiano, exclusivamente, y siempre con el mayor rigor científico posible. Hoy, de hecho, quizá un desde mayor rigor, ¿no? Porque tenemos con nosotros a Tomás Emilio Díaz, que es un científico de primer nivel en el estudio, sobre todo, de la fitosociología, que es el estudio de las plantas. Luego entramos un poco más en detalle en este tema. Entonces, muchas gracias por venir a esta primera conferencia, que nos preste. Quería empezar una pequeña introducción y presentarlo a él con un parrafín de este libro, que es una guía de los árboles de Asturias, que además está en asturiano, cosa que me presta, y es de un gran rigor científico, porque da un poco el cuadro anterior a lo que Tomás Emilio nos va a explicar, ¿no? Guío. La diversidad vegetal de un territorio concreto non queda que inmutable, mas al contrario, é dinámica y transitoria, única y irrepetible. La naturaleza que anguaño percibimos en Asturias y el resultado de múltiples acontecimientos previos. La nuestra diversidad vegetal actual y consecuencia de los factores que intervinieron a lo largo de la historia, muchos de los cuales todavía persisten, otros desaparecieron, aminoraron la su intensidad, incrementaronla, surgieron otros, de sus interacciones cambiaron, etc. El momento actual representa solo un fotograma fugaz de ese proceso evolutivo que modela el país de continuo con gran plasticidad. Una eventualidad en la que los términos autóctono y alóctono queden muchas veces en suspenso. Entonces, si la naturaleza que vemos cada día a lo largo de la vida está en evolución permanente, ¿por qué falamos de invasiones exóticas? Porque esa es un poco la primera pregunta que yo me hice cuando convinimos con Tomás en dar esta conferencia de Huella, ya que nos conocimos en la Semana Santa en una conferencia que dio en la villa sobre el azabache jurásico asturiano. Pues yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que la clave de por qué llamamos especies invasores a estas de las que vamos a hablar es porque es una llegada artificial, no es una comunidad vegetal estable dentro de la diversidad y dentro de la evolución, ¿no? Y espontánea, sino que llega a nuestro territorio de una manera artificial, sea ese elemento artificial provocado o accidental, porque danse los dos casos, ¿no? La realidad es que estas especies invasores lo que hacen es destruir la comunidad vegetal que tienen alrededor de ellos y destruir también la economía, porque afecten a la producción agrícola, a la ganadería, a la producción forestal, incluso a la salud humana, ¿no? Y hablábamos ahora aquí de pie de los graves, ¿cómo se diría? Las graves consecuencias no me viene la palabra. Cuando tienes problemas con algún elemento, alergias. Es graves alergias que puede producir, que todavía no llegaron, pero que puede producir, y puede producir muertos, ¿no? El plumero de la pampa en particular, pero ya se produjeron muertos con la avispa asiática, ¿no? Bueno, en Europa tenéis que tener en cuenta que en Europa 1 de cada 3 especies está en peligro de extinción por culpa de las especies invasoras, y un problema realmente grave. Y está luchándose porque la Unión Europea reconozca el riesgo que estas especies, tanto vegetales como animales, suponen para la salud de toda la población. Quería hablaros un poco de
Tomás Emilio, que viene de Chuarca, del año 49, es más joven que yo, coño, no lo sabía, y es doctor en biología por la Universidad de Oviedo y ocupó muchos cargos en la universidad, ¿no? Fue director de departamento de biología de organismos y sistemas, fue decano y vicedecano en las facultades de biología de Oviedo y León, pertenece y es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, a la que representa en distintas instituciones. Por ejemplo, está presente representando a la universidad en los asuntos rectores de los parques naturales de Asturias, en la Reserva Natural de Muniellos también, integral de Muniellos, en el Plan Forestal de Asturias y también en el Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo. Esos líneas de investigación siempre giraron en torno a los problemas bioclimáticos y biogeográficos, pero después de leer todo lo que leí sobre él, me parece que la gran especialidad es la fitosociología. Llámase fitosociología a una rama de la xeobotánica que estudia las comunidades vegetales. ¿Por qué las espontáneas me refiero? No un jardín, sino lo que se produce, lo que ves en un paisaje, ¿no? Esas comunidades, los fitosociólogos lo que van es definirles, estudiarles para definirles, para caracterizarles científicamente, estudiando el origen, la génesis, el determinismo, la evolución, las relaciones medioambientales con el suelo, ahí entra la ecología, y con el clima, la climatología, ¿no? Y todo ese estudio que se hace, todas las fotos que tengo de él, está siempre con un cuaderno en la mano. De verdad, eso llama la atención, ¿no? Y es porque todos los estudios paisajísticos básense en los estudios florísticos de la flora, edafológicos del terreno y estadísticos también, y llegarse a conclusiones bien claras. En cualquier paisaje, de hecho, el con todo este bagaje, ¿no? el fizo y el coautor de los mapes biogeográficos y bioclimáticos de Europa, del noroeste peninsular y de Asturias también. Y profesionalmente dirigió y coordinó numerosísimos proyectos de investigación, de los que quiero leeros algunos temas para que veáis la relevancia de los temas botánicos que estudió. Por ejemplo, dirigió como investigador principal el catálogo, el inventario y la cartografía de los hábitats naturales de interés comunitario presentes en Asturias y en Cantabria. Elaboró modelos funcionales dinámicos de los sistemas naturales y seminaturales de la red de parques nacionales para seguimiento del su caltenimiento. Hizo el atlas de los hábitats naturales y seminaturales de España, el caltenimiento de la biodiversidad vegetal en las saberes costeras cantábricas. Un proyecto que a mí me prestó mucho leer sobre él, que se llama SOS Praderas, SOS Camperes, podríamos decir, que es un proyecto sobre la modernización del manejo tradicional de los prados de siega, con el vez de llegar a una gran rentabilidad calteniendo la su situación natural, sin alterar la naturaleza, ¿no? Y otro que quería destacar, del que hablábamos también antes y que lo visteis en la prensa estos días, y es que coordina el plan de acción contra el plumero de la Pampa en Asturias, que está financiado por el Principado y tiene una vigencia hasta el año 2022. Como todo científico, su capacidad científica se estudia por las publicaciones, ¿no? Él pertenece a muchos comités de redacción de revistas científicas relacionadas, por supuesto, con la botánica, en las que publicó más de 290 artículos científicos y dirigió a lo largo de la vida profesional 25 tesis doctorales. Sobre temática asturiana específicamente, y es autor de 20 trabajos de gran interés, entre los que destaco con el título original
los siguientes, son menos de 20, pocos. La vegetación de Asturias, flora en peligro de Asturias, guía de los bosques de Asturias, Somiedo, cumbres y vida, naturaleza, tradiciones y rutas en territorios vaqueiros, el paisaje forestal de las cuencas mineras, características y transformaciones históricas de los últimos 150 años, Parque Nacional de los Picos de Europa, naturaleza y biodiversidad en tierras de lobos, Parque Natural de Redes, tierras de bosques y orogallos, origen, sedimentología y estructura del azabache de Asturias, único en el mundo, por calidad y por taxones, que los dos taxones principales del azabache asturiano son únicos en el mundo. Asturias, tierra de mar, un paseo por los espacios protegidos de nuestro litoral, guía de las joyas de la botánica de Asturias y, por último, la caracterización de los hábitats de interés comunitario existentes en el Principado de Asturias en dos partes. Una primera parte que publicó sobre dunas, acantilados y marismas, y una segunda 2 años más tarde sobre bosques, arbustedas arborescentes. Bueno, y finalmente, para terminar, también hay varias actividades de Tomás Emilio que definen muy bien la su profesionalidad. Y es director científico del Jardín Botánico Atlántico de Xixón y es miembro de número y de la Xunta Permanente del RIDEA, vocal del Pleno del Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias y es miembro del panel de expertos sobre evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias y es investigador colaborador desde el año 1999 del INDUROT, el Instituto Universitario de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. Y sin más, ya es tu tiempo, Tomás. Bueno, pues ahora me Muchas gracias. abrumado de lo que me has contado, que la verdad llega un momento de que pasa el tiempo y no te das cuenta de algunas cosas que ya habías hecho, ¿no? Y las has ahí sacado, con lo cual te agradezco evidentemente toda esta difusión de estos datos. Y sin más ya paso ya a exponer lo que nos interesa en estos momentos, que son, como veis ahí el título, las invasiones biológicas en Asturias. Evidentemente, lo primero que yo voy a tratar en este momento, y como ya se puso en evidencia, es quizás el concepto fundamental de lo que entendemos por especies exóticas invasoras, ¿no? Y para eso yo me he basado en el Boletín Oficial del Estado, que por primera vez, en el año 2011, hace una síntesis muy adecuada, muy clara, de lo que debe ser el concepto de especie exótica invasora, ¿no? En primer lugar, dice de ella que son, recogiéndolo lógicamente de muchas informaciones de científicos a nivel mundial, que constituye una de las causas fundamentales de la pérdida de biodiversidad en el mundo, ¿no? Circunstancia que esto se agrava cuando los hábitats, los ecosistemas, son muy vulnerables, como en el caso de aquellos ecosistemas de las islas, litorales o que están influenciados directamente por el agua dulce, ¿no? Que también son medios muy vulnerables, ¿no? Y también el mismo Boletín Oficial del Estado señala que la invasión, la presencia de estas especies invasoras puede ser o puede ocasionar graves problemas, y ahí los enumeran muy importantes, perjuicios a la economía, en este caso pues a la producción agrícola, a la producción ganadera, a la explotación forestal, y añade, y esto es muy importante porque nos afecta directamente, que puede ser causa de problemas de la salud pública, como luego diremos sobre las hierbas pampas, ¿no? Dicho esta introducción, que la hago mía porque aunque sea del Boletín Oficial del Estado, esta idea de las especies exóticas se contrapone al concepto de especie nativa o autóctona. Es decir, ¿qué es una especie nativa? Bueno, pues son aquellas que crecen, se desarrollan y mueren dentro de unos territorios biogeográfica y bioclimáticamente homogéneos. Es decir, son aquellas que han nacido en un territorio y que no se han desplazado por causas ajenas a su voluntad a otros territorios. Ese es el concepto de autóctono, ¿no? De tal manera que, si ponemos algún ejemplo de autóctono, ¿qué mejor ejemplo que nuestro carballo o nuestro roble común más característico, Quercus, que como se ve ahí en el mapa, el área de distribución natural de este carballo es la zona roja que veis ahí, con lo cual el norte de la península ibérica es el área propio del carballo, igual que Centroeuropa. Por lo tanto, es un árbol autóctono europeo,
y como también pueden ser autóctonos desde el punto de vista faunístico e evidentemente nuestro, por desgracia, casi extinto urogallo cantábrico, con lo cual ahí se vemos las áreas de distribución, más en este caso porque se trata de una raza geográfica distinta a la pirenaica, evidentemente. Algunos autores la consideran como especies distintas, pero bueno, la mayoría se consideran como una especie que está en vías de extinción, de desaparición casi absoluta por modificación genética. Eso está claro. También, evidentemente, tenemos que considerar autóctono en nuestro oso, el oso pardo, ¿no? Que tiene una amplia distribución a nivel mundial, sobre todo en el hemisferio norte, ahí en el mapa, esas áreas verdes que se ven ahí manchadas, pues son el área donde se encuentra de forma natural, igual que en el norte de la península ibérica, este oso que está, en este caso, pues en dos áreas aisladas, o casi aisladas, en la cordillera cantábrica, ¿no? Frente a este concepto de especies autóctonas tenemos el concepto de especie exótica o alóctona, que es lo mismo, exótico, alóctono, es decir, ¿qué son una especie exótica o alóctona? Especie o subespecies o táxones, es decir, por cualquier rango taxonómico, ¿no? Incluyendo en este caso lo que son sus partes reproductoras, gametos, huevos, propágulos, es decir, cualquier parte del individuo capaz de dar origen a nuevos individuos, ¿no? Es decir, son aquellos que están sobreviviendo fuera de su área natural, de su área autóctona, evidentemente, y que están ocupando nuevas áreas por acción del hombre. El 99,99% de las acciones y de los movimientos de las invasoras es debido al hombre. Nosotros somos la causa de la dispersión, como tú bien decías, antinatural de estas especies que nos están llegando aquí. Por lo tanto, es el concepto de especies exóticas, es decir, procede de territorios que biogeográfica y bioclimáticamente son distintos. Ejemplo, nosotros estamos en una unidad geográfica muy grande, que es el reino holártico, que es el hemisferio norte. Pues bien, cualquier planta que es llevada por el hombre desde otros territorios, otros reinos, por ejemplo el tropical, América del Sur, África del Sur, a estos territorios, y se adapte por acción del hombre, es una planta exótico en nuestros territorios. Pero también tenemos que entender esto de exótico al contrario, es decir, nosotros estamos enviando plantas exóticas a América del Sur. Allí vemos los tojos, es una planta que en América del Sur es un problema gravísimo como invasora, o en California, y así múltiples plantas, como por ejemplo los mismos escobas, nuestros citisus. Esas escobas están comportándose como invasoras en América del Norte y América del Sur, porque el hombre las ha llevado allí, porque nosotros las hemos llevado de forma involuntaria o de forma voluntaria. Eso ya podemos entrar a discutir, ¿no? Pero ese es el concepto, ¿no? Por ejemplo, el maíz en nuestro territorio es una planta alóctona, exótica, en este caso cultivada, evidentemente, ¿no? Que hay que establecer diferencias, ¿no? Y así, por ejemplo, el castaño de Indias, Asculus hipocastanum, que lo de Indias, todo el mundo piensa que es de la India. No, el castaño de Indias, su origen, como veis ahí, es ni más ni menos que la zona de Grecia y norte de Grecia. Todos esos territorios es el origen del castaño de Indias, ¿no? Asculus hipocastanum. Es una planta exótica, alóctona, ¿no? O también es el pavo real, ¿no? Nuestro Pavo cristatus, que procede, este sí que procede de la zona de África, de Asia, la India y zonas próximas, y que se ha extendido por acción del hombre a estos territorios y son exóticos, alóctonos, ¿no? Entre especies autóctonas, es decir, las propias del territorio, tenemos que distinguir varias categorías por su importancia. Primero, los que llamamos especies endémicas. Siempre el término endémico que alude a enfermedades no peligrosas. No, el término endémico significa que es propio de un territorio que puede ser muy grande o pequeño. En este caso he puesto un ejemplo, que es una planta que vive en las fisuras de las rocas, que llamamos Sassifraga gabaviana, que llamamos en su día, porque la bautizamos, la encontramos nosotros, Sassifraga gabaviana, como su epíteto específico indica, pues es de la Gavia, y también se encuentra en el sur de Somiedo, y es una planta pues endémica de ese territorio. Es decir, solamente vives en roquedos calcáreos de esa zona, ¿no? Frente a este concepto de especie autóctona endémica están las de amplia área. Por ejemplo, la que antes hemos señalado, el mismo carballo, es una especie también autóctona, pero de amplia área, ¿no? Y ya, cuando hablamos autóctonas cosmopolitas, es que es una planta que vive en todo el mundo, y qué mejor ejemplo que la ortiga común,
que la conocemos todo el mundo y la conoce todo el mundo. Y encima se ha extendido, ahí lo que veis ahí de color amarillo en el mapa es su origen, y luego ya está extendida por todas las zonas, como ahí las de color verde, pues está en todo el mundo. Es lo que llamamos una planta cosmopolita, mundial, ¿no? Si ahora nos fijamos en las alóctonas, es decir, las que vienen de otro territorio, repito siempre, de la mano del hombre, y esto no hay que olvidarlo, porque si no fuera de la mano del hombre no se podría considerar invasoras ni alóctonas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una planta, al cabo de cientos de años o miles de años, procede por sí misma de otros territorios y se acomoda a estos territorios, deja de ser una exótica para ser una autóctona de reciente introducción. Estamos hablando de exóticas que han venido por la mano del hombre, siempre, directa e indirectamente. Entonces, estas autóctonas exóticas, unas están las naturalizadas, es decir, especies que han llegado aquí por acción del hombre, pero luego el hombre no los ha apoyado de ninguna manera, se han mantenido aquí, y como ejemplo este ajo blanco, pues lo vemos aparecer en insectos, en cultivos y tal, bueno, y está naturalizada, alóctona naturalizada. Otro aspecto son las cultivadas, las que trae el hombre, y si el hombre no las maneja, no las ayuda, se mueren. Los tomates, las patatas, etcétera, etcétera. Todas las plantas que son cultivadas, tanto en jardinería como para alimento, ¿no? Estas serían cultivadas. Y luego tenemos ya la tercera categoría, las alóctonas invasoras. Y ahí está la definición que transcribe el Boletín Oficial del Estado y que dice que es una especie exótica que se introduce o se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, es decir, porque elimina a las autóctonas, o bien por el riesgo de contaminación genética, es decir, cruzándose por ser especies afines como otras de aquí, da unos híbridos absolutamente estériles y con los cuales puede eliminar rápidamente también las poblaciones autóctonas, ¿no? O sea, por dos sistemas estas alóctonas invasoras son peligrosas, ¿no? Y así lo que ocurre, por ejemplo, la crocosmia, esta planta tan bonita, que luego comentaré un poquito de ella, pues ha invadido gran parte de nuestros ríos, arroyos, y así hay ejemplos donde incluso la reserva de Barallo, entre Valdés y Luarca, las saliseras ribereñas están infectadas, invadidas por esta crocosmia, que no deja crecer nada más que a ella. Es decir, ha eliminado a todas las plantas propias o exclusivas de estos territorios, ¿no? Dicho eso, hay unas características del medio que facilitan o propician la entrada de invasoras, sea fauna o sea flora, ¿no? En primer lugar, cuando se destruye la vegetación original de un territorio, ahí es un lugar idóneo para que entren invasoras. Segundo, cuando hay una fuerte presión demográfica, es decir, cuando se establecen urbanizaciones, cuando se establece jardinerías descontroladas, cuando hay vías de comunicación, todo eso favorece la penetración de las invasoras, que son factores fundamentales. O bien que haya un régimen de unidad distinto, creado por el hombre, distinto al resto que lo circunda, lo cual es muy favorable para la penetración de determinadas invasoras. Igual que las condiciones térmicas. ¿Por qué hay tantas invasoras cerca del mar? Porque las condiciones térmicas del mar hacen que la temperatura invierno-verano se atempere, es decir, sea escasa, no haya cambios bruscos, con lo cual es un lugar idóneo para que estas plantas que vienen de otros mundos se adapten perfectamente, porque no tienen que hacer ningún tipo de adaptación, porque las condiciones ambientales son muy suaves, ¿no? A eso hay que añadir también que esa proximidad al mar favorece evidentemente la penetración de estas invasoras. Y luego ya no nos toca muy de cerca, pero el problema de la insularidad, es decir, las islas son los territorios que actualmente están más en peligro por las invasoras, porque las plantas autóctonas de esos territorios, como han crecido sin ningún tipo de problema, es decir, de competencia, no se han adaptado a combatir a ningún otro individuo. Con lo cual, las plantas y los animales de esos medios, de estas islas, son las primeras que van a sufrir, como sucede en Canarias, como sucede en las Azores, como en Cabo Blanco, etcétera, en Cabo Verde, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otro aspecto es qué efectos causan estas especies invasoras sobre los medios o los ecosistemas, ¿no? En primer lugar, cuando entra una invasora en un medio o un ecosistema, lo que hace es romper el equilibrio del ecosistema. Un ecosistema es una estructura en equilibrio entre el suelo, las condiciones ambientales y los individuos que lo forman, fauna y flora. Cuando entra una invasora, lo que hace es romper ese equilibrio. Y si ese equilibrio se rompe, evidentemente hace que determinadas plantas o animales de ese medio desaparezcan, con lo cual
más desequilibrio hay, con lo cual el ecosistema globalmente tiende a modificarse o incluso a desaparecer. Por eso es un problema gravísimo la penetración. Ya hemos dicho que las islas y ecosistemas muy frágiles son los primeros que pueden ser resistir poco a estas invasiones, con lo cual si hay especies endémicas, estas van a desaparecer y hay una pérdida evidentemente de biodiversidad, ¿no? Otro aspecto importante, las invasoras pueden ser vectores de plagas y de enfermedades. Luego tenemos algunas, ¿no? Evidentemente, eso es un problema gravísimo, ¿no? Y algunas son plantas tóxicas para el ganado, porque uno de los sistemas de la toxicidad de las plantas, en este caso, es que las utilizan para que los herbívoros no las pueden comer. Aprendan rápidamente que si comen esa planta se mueren, porque son tóxicos, ¿no? Y eso es un problema también grave para la ganadería, ¿no? Y en algunos casos pueden llegar a obstruir, ¿no? Vías terrestres o vías marítimas. Quizás el caso más conocido, más histórico, ha sido el Támesis a finales del siglo XIX, que estuvo invadido por una planta acuática procedente de Canadá, la llamada Elodea canadensis, un epíteto específico de Canadá, una planta acuática que, pues, un barco la llevó pegada a su quilla desde Inglaterra, desde Canadá hasta Londres, y ahí la depositó en el Támesis, y a partir de ese único ejemplar empezó a evolucionar, a cubrir el Támesis, y llegó un momento de que se llenó de tal manera el Támesis que durante 40 años, hasta que no hubo barcos de vapor, los barcos de vela no entraron en el Támesis, y por eso hay puertos externos de Londres a muchísimos kilómetros del propio Londres, porque los barcos de vela no podían entrar debido a Elodea canadensis. Esto es una historia, ¿no?, que se comenta y se cuenta. Ahora ya no hay ningún problema porque hay mucha Elodea canadensis, pero bueno, por eso los barcos pueden entrar perfectamente, ¿no? Y luego, pues como final de este puntos sobre las invasoras, pues indicar que evidentemente las invasoras lo que hacen es perder la biodiversidad. Porque, que quede claro que mucha gente piensa que un territorio es muy diverso cuando tiene muchas especies y otro es poco diverso cuando tiene pocas. El número no indica diversidad. Lo que indica diversidad es que esas pocas o muchas de este territorio sean muy distintas a los de este otro territorio. Ahí está la diversidad. Lo que hacen las invasoras es homogenizar la tierra, con lo cual eso es pérdida de biodiversidad. Y eso puede ocurrir, o puede llegar al caso de que si hay, evidentemente, una plaga que afecta a unas poblaciones de este territorio, evidentemente, si está repartida a nivel mundial, todas las poblaciones del mundo van a ser afectadas por esa plaga, evidentemente. Y ahí viene el problema de evitar o de facilitar que haya una biodiversidad clara a nivel mundial, ¿no? Bueno, dicho esto, la fauna invasora es lo primero que vamos a tocar. Y quizás, para entender el problema de la fauna invasora, voy a poner un ejemplo, que es muy clásico. El problema, que a lo mejor está un poco lejos de nuestro problema actual, pero nos da una idea de qué ha pasado y qué puede pasar con las invasiones. Es el problema de los conejos en Australia, ¿no? No sé si habéis oído el problema que ha habido, pero el conejo, evidentemente es el conejo europeo, pues ha sido un ejemplo de cómo la lucha biológica mal entendida puede ser una catástrofe y nos puede llevar a una catástrofe, ¿no? El conejo europeo, evidentemente, no estaba en Australia. Fue llevado en 1859 por un señor, Thomas Austin, que lo llevó desde, lo tenía en Inglaterra, lo llevó a Australia, e importó en aquel momento, quiero recordar, 6 parejas solamente, en aquel momento, y eso en 1859. En 1865 ya se mataron 20.000 conejos en Australia, a los pocos años, 20.000. ¿Cuántos habría, no? En el 1887 se mataron 20 millones de conejos, 20 millones de conejos. Y ya a principios del siglo XX, evidentemente, la plaga de conejos en Australia fue tan grande que había ya una desaparición de la superficie, pastos, vegetación herbácea enorme, con lo cual, lógicamente, el ganado australiano no tenía que... Eso hizo que, evidentemente, pues el gobierno de aquella época buscase algún sistema para la eliminación del conejo, aparte de la caza, que fue extensiva, pero que no consiguió su eliminación ni parcial. Entonces dijeron, estaba muy en boga en aquel momento, el comienzo de la lucha biológica, y decir, bueno, pues vamos a meter un depredador del conejo. Viene a Europa, ¿qué depredador tenemos en Europa? Pues ni más o menos el zorro, ¿no? El vulpes, ¿no? El vulpes vulpes. Aquí es un depredador natural del conejo en Europa. Se lo llevaron para allá,
Y al principio, lógicamente, el zorro pues se alimentaba y buscaba y capturaba conejos, hasta que vio, se aprendió rápidamente que había unos pájaros que los pobres no saltaban mucho, unos pájaros que se mandaban por el suelo, que eran muy abundantes, y en vez de coger conejos, empezaron a cazar estas aves y las de mano. Pero estas aves se alimentaban de los insectos que comían, evidentemente, las hojas de los eucaliptos, que los eucaliptos en Australia y en Tasmania son naturales, forman moscas, no es lo de aquí. Entonces, vieron que, evidentemente, esos insectos empezaron a proliferar, los eucaliptos empezaron a menguar y había un problema grave. Con lo cual, evidentemente, esa lucha biológica pues no fue nada eficaz. Luego, evidentemente, en 1950 ya la vegetación de Australia cada vez estaba más degradada. Ahí veis esa foto que es típica del paisaje en aquel momento de Australia, cientos y miles de conejos por todos los sitios, y entonces se les ocurrió una idea que es: vamos a meter el virus de la misomatosis, que es la que mata a los conejos en Europa. Y entonces la metieron conejos, lógicamente, con el virus de la misomatosis, y evidentemente durante un cierto periodo de casi 10 años la población de conejos disminuyó por la misomatosis. Ahí, amigo, el problema fue como siempre, esto es lucha biológica, hubo conejos que se adaptaron a la resistencia contra la misomatosis y esos fueron más prolíficos. ¿Dónde está en este momento el problema? Pues que, hombre, no hay tantas conejas como había antes, porque hay mucho más caza, etcétera, y más el control, pero los conejos siguen siendo un gravísimo problema, evidentemente, en estos territorios de Europa, de Australia. Fijaros que recientemente han tenido que volver a poner unas alambradas para separar los conejos de la zona occidental a oriental de Australia, para que no entrasen ya en una zona más productiva. Esta alambrada tiene una distancia de 1.837 kilómetros de alambrada. 1.837 kilómetros. Para separar, para que no entren los conejos. Eso significa ni más ni menos que el problema continúa y es grave. Y por eso el conejo europeo está en la lista de los para la conservación de la naturaleza. Por tanto, el conejo en Europa no es invasor y en Australia es invasor. Este es el concepto que debemos manejar siempre en estos casos. Bien, de la fauna invasora que nos aparece aquí, el 57% son invertebrados y un 43% vertebrados, es decir, que los invasores al 50% unos y otros, ¿no? Y dentro de los vertebrados, la mayoría, el 52% de los vertebrados invasores son peces, lo que tenemos aquí, más invasores. Luego le siguen, evidentemente, reptiles, que tenéis ahí un 19%, y ya mamíferos el 24%. Pero los peces son los que representan la mayor parte de nuestra fauna invasora en Asturias, porque está en nosotros. Y voy a pasar rápidamente a revista de algunas invasoras, no puedo citar todas por el tiempo, pero algunas que son interesantes, por lo que han gustado. La primera que os pongo ahí es la ostra japonesa o ostra del Pacífico, ¿no? Esta entró en Galicia, la introdujeron en Galicia, entró el hombre en Galicia en 1991, para sus explotaciones en las bateas, porque eran en principio más productivas que la ostra europea, eso decía. Bueno, posteriormente se introdujo y se cultivó en el Leo, en las máximas del Leo, y lo que ha causado es que haya hecho desaparecer la ostra europea o se haya hibridado con la misma, por lo que hay un problema que afecta grandemente. Esta ostra, os pongo una foto a continuación de que hice este año en Luarca, ¿no? Esto es la playa segunda, veis ahí esa roca, ese roquedo que está lleno de espintas blancas. Más detalles está ocupando, como veis, toda la superficie de esta ostra japonesa. Pues bien, esto es a agosto del 2019. En el 2006 hice la foto de la misma roca, la veis ahí, ¿no? ¿Qué había en esta roca? Y la comparemos, llena de mejillones, llena de, en este caso, de algas, algunas rojas y pardas de los grupos laminarios. ¿Qué queda esto? Nada, absolutamente nada, queda la ostra. Evidentemente las algas pardas se han desaparecido por el aumento de la temperatura del mar, evidentemente, eso es otro problema, pero el conjunto de las acciones de la ostra por un lado y el cambio climático por el otro en el agua ha hecho que el paisaje, la biodiversidad de esta roca haya desaparecido en el 100%. Nada más se queda, como veis, alguna ostra y un balano, son esas cosas, muy poquito, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que está pasando. Otro de las faunas invasoras de nuestros territorios es el cangrejo americano, introducido en España en 1974 y que luego, pues, por ejemplo, apareció en el 89 en el embalse de la Granda y luego, posteriormente, en el embalse de San Andrés, etcétera, etcétera.
está en todos los ríos, ¿no? Este cangrejo americano es el que está eliminando al cangrejo europeo, que bueno, aquí hay un matiz que habría que distinguir. Muchos autores ya discuten si la península ibérica, este cangrejo que llamamos europeo era propio en la península ibérica o vino por una translocación a finales del siglo XIX desde Italia a España. Hay teorías sobre ello mismo. De tal manera que, bueno, tampoco este cangrejo europeo sería muy autóctono en la península ibérica si esto se confirma, evidentemente. Pero bueno, así está, ¿no? Otra de las faunas invasoras, la baja americana, en este caso, entró en Villaviciosa en el año 2000, se recolectaron los primeros individuos en la Villaviciosa, y veis las diferencias entre la nativa y la invasora, y estos son los territorios donde están invadiendo totalmente todo lo que es las zonas atlánticas europeas, y que está eliminando lógicamente a la baja nativa totalmente. Y ya llegamos en este caso pues a una fauna invasora bien conocida actualmente, por desgracia, que es el avispón, o avispa asiática, ¿no? Que es la vespa velutina, ¿no? Es un avispón, lo que no haya visto, pues tiene unas dimensiones considerables, muy grandes, evidentemente. Se distingue bastante bien, evidentemente, de la avispa europea, fundamentalmente si observamos el abdomen, donde la europea tiene todo el abdomen, la avispa clavo, amarillo, se ve muy bien desde lejos, mientras que aquí la velutina pues tiene una banda solamente muy próxima al extremo del abdomen de color amarillo, con lo cual la distancia se distingue y se distingue perfectamente, lógicamente, por el tamaño y el aspecto de las abejas normales, ¿no? En España, pues la primera vez que fue detectada es muy recientemente, fue en Guipúzcoa en 2010, y luego ya en 2006 me parece, o 2007 en Santiso de Agres apareció el primero de los nidos, creo que fue el 2006, yo que pongo 2007, pero cuando se lo vieron en 2006. A partir de ese momento, bueno, pues Asturias está lleno de ellas, y ya pues parece ser que está considerada como un problema tan grave que se habla de su control y no de su erradicación. Ese es el gravísimo problema que tenemos, porque además esta abeja no es que se coma solamente las abejas polinizadoras, ¿no? Y muchos de estos grupos polinizadores, es que se alimenta de las frutas, el come frutas, come manzanas, peras, todo, y no hay manera de controlarlas, ¿no? Y este es un gravísimo problema que se está intentando controlar. Tenéis los tres tipos parecidos, no por tamaño, ahí tenéis la avispa asiática, la avispa europea y la abeja, ¿no? Aspectos que tienen cada una de ellas. Pero el control que se está intentando hacer es, bueno, en primer lugar por las trampas caseras, ¿no? Es decir, metiendo botellas y dentro de una botella de plástico de lo que sea, para que entre el avispón y sea atraído por unas mezclas. La más común, la que todo el mundo ha hecho, pues son esa mezcla de cerveza negra mezclada con vino blanco y con miel, hay muchas mezclas, ¿no? Para que atraiga, lógicamente, al avispón. Lo malo es que no atrae solamente al avispón, atrae a todo, y entra todo allí. Es el mal control para mí. Otro de los controles, evidentemente, es la eliminación mediante descargas eléctricas o mediante cartuchos de dinamita, que yo he visto, por ejemplo, en Playa Balayo, como se ha hecho, que son bastante eficaces, pero problemáticas si estamos cerca de núcleos urbanos, son peligrosos este sistema. Otra es la retirada ya manual de los nidos, pero hay que volver a decir que la retirada no puede ser diurna, sino que tiene que ser nocturna, y eso no hay vuelta de hoja. De noche es cuando está allí la reina, dentro del... Si está de día, está fuera, normalmente, con lo cual, por mucho que retires el nido, si no está dentro la reina, volvemos a tener más nidos, porque la reina, al ver que no tiene cobijo, vuelve a crear rápidamente nuevos nidos, ¿no? Por lo tanto, eso es evidente. Y ahora parece ser que se ha demostrado que el abejero europeo, este ave rapaz, pues se alimenta, pues puede alimentar de la avispa asiática. Bueno, ya veremos cómo funciona, de momento son los datos que hay, ¿no? Es decir, se están buscando sistemas para control y o erradicación de esta avispa, ¿no? También, en otro caso, como fauna invasora, tenemos el mosquito del corzo, ¿no? Que le entra por las fosas nasales, entra adentro por los huevos en las fosas nasales, y luego pues las larvas se alimentan lógicamente de la parte incluso de la boca e incluso del cerebro de estos corzos, con lo cual pues hay un problema grave también del mantenimiento de los mismos, ¿no? Produce lógicamente un debilitamiento de los corzos hasta que se mueren. Es otro de los graves problemas
porque es una plaga, en este caso es un mosquito que nos vino del este europeo, sobre todo se detectó ya hace años de los 70, ¿no? En Asturias hasta el 2003 no llegó, pero esto lo tenemos aquí, evidentemente. Y luego ya de peces, quizás el más conocido es la perca americana, que ya desde 1955 está en España, y en el 93 se detectaron ya en las primeras charcas de Oviedo, cerca de Oviedo, en Llanera, en Sierra, ya están casi en todos los sitios, esta perca americana que se come todo, incluso plantas acuáticas también las come, ¿no? Por lo cual es otro problema gravísimo para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y por último cito evidentemente una que la conoce todo el mundo, que es la rata parda, que parece ser que la da a todo el mundo como algo común y propio, y no, hasta nos vino de las estepas de Asia Central, ya nos vino posiblemente a finales del siglo XVIII o principios del XIX, dicen las historias que fueron el ejército napoleónico los trajo en la invasión por Europa y la invasión en España, ¿no? Y que, por ejemplo, ya en Asturias, a mediados del siglo XIX era muy abundante. Es algo como muy conocido y que siempre se pensó que era esta rata, la rata parda siempre era que convivía en este mundo desde hace mucho tiempo. No, hace muy poco tiempo que vive con nosotros. Es un problema también sanitario, también económico, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejar la fauna, que no es mi tema, y ahora pasamos a la flora invasora que hay en Asturias, ¿no? El número de especies que tenemos catalogadas en Asturias son un total de 2.800, para hacer números, 2.800 especies distintas, ¿no? Es decir, de estas 2.800, si las establecemos las categorías autóctonas propias del territorio, son 2.000 y pico, 2.100 aproximadamente, ¿no? Y no autóctonas, pero no, es decir, exóticas, pero no invasoras, hay unas 593, cerca de 600. Y ahí metemos plantas que están cultivadas para fines ornamentales, para fines alimenticios, cultivadas por el hombre, pero que no se escaparán, ni se escaparán nunca de sus cultivos, porque el momento que dejan el cultivo y deja que el hombre les ayude, se mueren, evidentemente. Entonces ahí hay 593, entre, repito, las ornamentales y no ornamentales. Y luego tenemos un catálogo de 69 que veis ahí, plantas muy peligrosas, como invasoras, mientras que, estos son nuestros datos, 69, mientras que en el Boletín Oficial del Estado del 2013, dice que en Asturias, las ciudades de Asturias son solamente 24, nosotros son 69. Me da igual, entre 69 y 24, pero hay un montón de invasoras. Y luego, evidentemente, esto va que las potencialmente invasoras hay 55 según los datos, y según el Boletín Oficial del Estado son 100. Es decir, tenemos 124 plantas invasoras potencial o real. Aquí tenéis entonces los porcentajes correspondientes, y esta es la interpretación, evidentemente, del Boletín Oficial del Estado. Esta es la nuestra, es decir, hay un 3% en nuestra flora que es invasora peligrosa. ¿De dónde viene nuestra flora invasora? Pues fundamentalmente el 58% nos viene de América, por cuestiones históricas, por nuestras relaciones desde siempre con América, por los barcos que venían de Cuba, de Argentina, etcétera, que nos traían pues de forma involuntaria o a veces voluntaria estas plantas que luego se han transformado en invasoras en Asturias. Luego, evidentemente, hay un 12% que nos viene de la zona de Asia, un 11% africanas, un 9,73% mediterráneas, que esto lo tenemos aquí al lado, al sur de la cordillera, un 5,6% australianas y ya muy poquitas, un 3% de la Europa oriental, ¿no? Por lo tanto, las americanas son las que de momento dominan en nuestra flora invasora. Y las vías de introducción, ¿cuál ha sido? Pues ahí tenéis los porcentajes, fundamentalmente como especies ornamentales introducidas, el 53%. De nuestras invasoras han venido aquí como ornamentales. Accidentales, traídas de forma accidental, el 37%. Solamente con cultivos agrícolas o forestales, como veis aquí, son muy poquitas, no llegan al 10%. Es decir, aquí han venido ornamentales introducidas en parques y jardines que se han escapado de esos parques y jardines y se han vuelto invasoras. O bien que el hombre los ha introducido de forma accidental, sin saber que las introducía, y que son las causantes de ese porcentaje, ¿no? Por lo tanto, en total tenemos 124 plantas invasoras en mayor o menor potencialidad, ¿no? Y de estas invasoras, desde el punto de vista biológico, biotipos, los mayores son los fanerófitos, es decir, los árboles, o arbustos árboles. Es decir, el 38% de la flora invasora son árboles arbustos. Y luego ya se reparte como el 11% que son arbustos, caméfitos, hemifitófitos, pterófitos. Luego serían también esterófitos.
pero fundamentalmente árboles y arbustos son los invasores. Empecemos las acacias, el grupo de las acacias, las mimosas, los eucaliptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista taxonómico de familias botánicas de las invasoras, la mayoría son compuestas, es decir, el grupo de las, llamémoslas las margaritas, ¿no? El 22%. Le siguen las gramíneas con el 11% y las leguminosas el 5,6%. Es decir, hay tres familias que son las que nos producen una elevada porcentaje de invasoras. Pero compuestas, gramíneas y leguminosas, que es la relación, ¿no? Otro aspecto importante que les quería comentarles es la difusión del conocimiento sobre estas plantas invasoras. Es decir, ¿desde cuándo hay datos, entre comillas, científicos, de que tenemos plantas invasoras? Pues aquí los datos son los que hay. El primer dato es 2003. En el 2003 se publican dos artículos, uno que fue de su autor, Catálogo previo de plantas autóctonas invasoras reales y potenciales en Asturias, y un trabajo de un compañero nuestro, Fernando de la Torre, sobre plantas invasoras en Asturias que completaban su información. 2003 es cuando hay ya una base, es decir, ya en unos cuantos años donde hay información sobre los mismos. Posteriormente, en el 2004, ya sale el Atlas de las plantas autóctonas invasoras en España, muy amplio. Este Atlas tiene un problema y es que ha incluido plantas que no son realmente invasoras, sino que son alóctonas cultivadas, entonces ahí había problemas de interpretación, pero bueno, ahí está ese Atlas, ¿no?, de 2004, que lo publicó evidentemente el Ministerio. Y luego, un dato importante para Asturias, que en 2005 es la primera vez que a nivel de España se hace unas jornadas para tratar las plantas invasoras. Se hace aquí en Asturias por la Consejería de Medio Ambiente, donde nos reunimos, aparte investigadores, pues empresarios de jardinería y de cultivos, administración pública, la consejería, abogados medioambientalistas. Se trataron todos estos temas sobre plantas invasoras, y cuando ya habíamos hecho el catálogo y teníamos una idea, y ahí por primera vez decimos que las hierbas pampas es una planta muy peligrosa, estamos hablando de 2005, pues al final los abogados medioambientalistas toman la palabra y nos dicen: está muy bien lo que decís, como científicos, como integrantes, como gente bien preparada, pero mientras no haya una normativa legal que controle estas plantas, no tenéis nada que hacer. Y nos salimos todos agachados con una cara de desesperación tremenda. Y así fue. Así fue porque hubo que esperar. Esto fue en 2007, salió el catálogo por el Principado de las plantas invasoras, pero hubo que esperar al 2011 a que saliese un Real Decreto donde se incluía el listado del catálogo español de especies invasoras, ¿no? Aquí está la lista primera de las primeras plantas, ¿no? 2011, que luego en 2013 fue ampliado, modificado, eliminado, pero bueno, más o menos las que nos afectan a Asturias están ahí todas, ¿no? Es la primera vez que hay un decreto legal donde se impide el cultivo, el transporte, la experimentación, etcétera, etcétera, con las plantas catalogadas ahí como invasoras, aunque, como veis, hay excepciones, como veis ahí, por poner la primera, Acacia del Bata es invasora en todos los sitios, excepto Canarias y Baleares. Yo no sé por qué, pero bueno, no entiendo estas cosas. O la acacia, o la gala americana, o bien, en otras cosas, los Carpobrotus, que en Canarias se admite y aquí no. Unas cosas rarísimas que nadie sabe por qué, pero bueno, dejando a un lado este aspecto, por lo menos hay una normativa legal donde apoyarnos para todo esto, para decir cuáles son legalmente las plantas que son invasoras y que no pueden lógicamente mantenerse. Luego ha habido una serie de jornadas a niveles que tuvimos en Portugal, a nivel europeo, para tratar de seguir tratando esto ya en el año 2014, ¿no?, recientemente. A partir de 2005, otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos desde el principio es difusión del conocimiento de las plantas invasoras. Y esto, para eso, evidentemente, utilizamos los medios de comunicación, que creo que era el sistema más eficaz para que la sociedad se dé cuenta del problema de las invasoras. En 2005, en la Nueva España que hay, pues hicimos la primera vez públicamente una lista de invasoras en Asturias. 2005, estábamos ya hablando del Plumera Pampa. Hasta el 2007, el Ministerio de las Públicas no la eliminó del catálogo de plantas que había que introducir en las autopistas. 2007, y en 2005 ya tenían este dato, y en 2003 también. Pero bueno, una cosa que luego comentaré. Aquí ya sacamos la primera lista de plantas, ¿no? Luego, evidentemente, esto fue bien acogido por determinada gente, pero no por otra. Ahí veis un artículo publicado en el 2006
Requiem por las mimosas asturianas, Requiem por las mimosas asturianas. Hay párrafos, por ejemplo, este párrafo que os digo, dicen que, dice este autor, finalmente habría que exterminar, por supuesto, a la especie foránea más extendida que unos desaprensivos romanos tuvieron la ocurrencia de plantar por toda Asturias sin pedir permiso al órgano medioambiental competente ni pasar el correspondiente estudio de impacto. Fuera los castaños de los montes, ¿no? En aquel momento, cuando todavía se pensaba que el castaño era alóctono, que entraba entre los pueblos romanos, etcétera, cuando se sabe que es una planta autóctona del Europa occidental. Bueno, eso entre otras cosas. Y luego, otra frase, dice que no son menos invasoras las zarzas, los helechos y el tojo que degradan miles de hectáreas, en fin, como se ve, la sociedad en su conjunto no estaba todavía, estábamos hablando de 2006, no estaba muy al loro en el sentido de que había unas plantas peligrosas, sino que algunas eran muy bonitas, como luego veremos más artículos sobre esas plantas, ¿no? Total, que si nos vamos al Boletín Oficial del Estado, tenemos solamente 24 plantas en Asturias que están catalogadas como invasivas, ¿no? Según decreto. Nosotros consideramos que son 69, pero bueno, vamos a dejarnos a las 24. Algunas plantas son muy bonitas, evidentemente. Aquí tenéis la hierba del cuchillo o uñas de gato, ¿no? Carpobrotus, que hay dos especies que nos han traído a Asturias, porque esto está claro, no han llegado, nos la han traído. Son procedentes todas de África del Sur. Aquí tenéis una muy bonita, esto es Carpobrotus acineiformis, ocupando todas las laderas del Cabo Vivio, ahora ya ha desaparecido porque, gracias a Dios, en su momento hubo un efecto de eliminación de esta planta, pero Portugal está invadida, todos los acantilados de Portugal están llenos de ellas. Y luego tenemos a otra especie de color de flores amarillas, que es Carpobrotus edulis, ¿no? Que ambos son realmente muy, muy bonitos, pero de hierba del cuchillo es que las hojas parecen auténticos cuchillitos, ¿no? Y por eso ¿Cómo entraron aquí? Evidentemente como ornamentales en los jardines del litoral. Es una planta que no aguante muchas heladas y por tanto está muy, muy restringida a áreas próximas al litoral. Eso es de ahí nos sale. Otra de las plantas que también nos vino de África del Sur es la margarita africana, ¿no? La Artoteca calendula. Eso que veis ahí, todo esto, es la superficie de la playa de Yumeres, la parte alta de Yumeres, cubierta por Artoteca y que ha eliminado a todas las plantas autóctonas de la parte alta de los acantilados. Ahora está no solamente en los acantilados, sino en los sistemas dunares también. Esta planta que también es o viene de África del Sur. Es muy llamativa, muy bonita, y muy fácil de identificar cuando no tiene las flores, porque la cara inferior de las hojas, cuando se da la vuelta, son blancas por debajo. Entonces, me das la vuelta y sabes que es la Artoteca, ¿no? Ahí veis la retirada que hicieron en su día, hace varios años, de artotecas de todo el sistema dunar de la playa de Rodiles. La consiguieron eliminar, pero ahora ya vuelve otra vez a aparecer porque hay que mantener, lógicamente, la eliminación continua, ¿no? Ahí veis, pues, en 2008, pues, salió en la prensa, ¿no? Guerra de la artoteca en la ría de Villaviciosa. Creo que era una cosa importante para que la eliminación de la misma. Otra planta que fue considerada como la planta invasora más peligrosa a nivel mundial hace unos años es esta que veis aquí, que es el jacinto de agua, ¿no? La Eichhornia crassipes es una planta, como se llama, brasileña. En estos momentos, la Eichhornia crassipes es una planta que no tiene solución ya en el Guadiana y en el Guadalquivir. Está el Guadiana y el Guadalquivir absolutamente llena de esta planta. Como ha sido llena, evidentemente, en todos los lagos y lagunas de la zona central de África. Todos estaban llenos de Eichhornia y no se ha eliminado. Aquí en Asturias, hace unos años, me comunicaron, ahí tenéis la foto, en la Chaca de Arnau de la Ría de Leo, un guarda de río, que me conocía, pues yo estaba en Luarca en aquel momento, en agosto, y me llama: oye Tomás, aquí tengo una planta muy rara que está saliendo aquí en la Chaca de Arnau, no sé lo que es, unas hojas, ¿no? Entonces me acerco ahí a la charca y empiezo a ver estas hojas, ¿no? No estaba en flor, evidentemente, y veo que es la Eichhornia, ¿no? La primera noticia que teníamos Eichhornia en la cornisa cantábrica. Llamé rápidamente al Consejería de Medio Ambiente e inmediatamente, porque estaba catalogado como las más peligrosas del mundo, empezaron a moverse, y ahí ves, metieron maquinaria, gente arrancando todas las plantas, es decir, durante más de un mes y medio estuvieron arrancando en esa charca de Arnau todas las plantas de Eichhornia y cada mes volvían ahí para seguir eliminando. Es decir, han hecho un seguimiento en la Ría de Leo para que esa planta no aparezca más. Y eso es verdad que se ha conseguido de momento.
momento ha desaparecido. Es una acción, ha sido una acción puntual, pero que es la que deberíamos seguir en muchos casos cuando hay una alerta sobre la presencia de plantas invasoras peligrosas. Otra de las peligrosas, muy bonita, es esta Corcosmia, ¿no? Corcosmia porcrosmiflora. Ese por que veis ahí, entre el nombre genérico y el epíteto específico, es que indica que es un híbrido. Y además lo curioso de este híbrido es que es un híbrido de origen artificial, lo ha hecho el hombre, en los jardines de París. Pues, perdón, en el Jardín Botánico de París. Había dos especies distintas de Corcosmia, una de flores muy bonitas, pero que no duraba casi nada, se moría rápidamente, y otra que tiene las flores pequeñas, pero que aguantaba lo que fuera. Las hibridaron allí en el jardín, y ese híbrido, esto que llamaron Corcosmiflora, porque se parece a la Corcosmia, pues es el que vieron que salía con flores grandes y que aguantaban muchísimo. Y lo expandieron por todo el mundo, a partir del jardín. Lo expandieron en jardinerías. Pero la jardinería se escapó de los jardines y se nos fue a los bosques de ribereños. Por ejemplo, a Barallo. Y ahí lo tenemos, Barallo, pues invadiendo todos los sitios. Y todos los ríos que desembocan, tenemos poblaciones de esta planta peligrosísima, cuyo origen de las dos especies iniciales son de África del Sur. Pero el origen de la planta, sí mismo, del híbrido, es en los jardines, vamos, en el parque de París, ¿no? Ahí lo veis, esto es cuando se trató con herbicida, que fue una salvajada en Barallo, eso no se podía hacer, pero intentaron tratar con herbicidas, lo consiguieron destruir en parte, pero luego las raíces no fueron tratadas y ahora está peor que nunca, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Cuando fue tratada. Como veis, hay una parte baja que no puede eliminar. Y bueno, ya después de esto, pues evidentemente vamos a analizar la planta, que en este momento es la planta más peligrosa a nivel mundial, considerada ya como la invasora pequeña, por decirlo de alguna manera. La cortadilla sevana, es decir, el hierro de las pampas, o plumeros de la pampa, o plumeros, como queréis llamarlo. El origen es América del Sur, la zona de las pampas. Es una planta, evidentemente, que tiene una época de floración en nuestros territorios que, como veis aquí, va desde agosto y se extiende en estos momentos con más benignidad de clima hasta octubre o noviembre, es decir, está produciendo flores ahora. Por eso ahora la gente está tan sobre eso, porque tenemos los plumerones viéndose. Cuando no hay plumeros, la planta está ahí todavía, sí, pero nadie la conoce, pues pasa. Pero en estos momentos los plumeros están ahí, ¿no? Y esta planta, evidentemente, tiene no solamente un problema grave de que es invasora, sino otro problema, que es el sanitario, que luego comentaré, ¿no? El problema de todo esto es que la planta tiene una capacidad de invasión tremenda, porque tiene dos tipos de flores, como veis aquí, flores, en este caso, femeninas y flores hermafroditas, con lo cual en la misma planta puede producir polen y ser receptiva por tener dos tipos de flores distintas para formar semillas, con lo cual la capacidad de germinación y producción de semillas es el doble de una planta normal, que no es que tiene flores masculinas o femeninas o hermafroditas. Eso es una de las adaptaciones que tiene esta planta, evidentemente, que es realmente muy llamativo en ese aspecto, ¿no? No hay que olvidar que cada inflorescencia produce 100.000 semillas. Es decir, cada penacho, cada plumerón, 100.000 semillas. La media de 9 plumeros que tiene un ejemplar, esto que veis aquí es un ejemplar, todo esto, de media son 10 plumeros. Es decir, de media son 100 millones de semillas al año. 100 millones por individuo. Por individuo. Con que solamente el 2% de esas semillas sean capaces de germinar, esto es una invasión progresiva, que es lo que está viendo, de forma progresiva. Y estas flores, evidentemente, también, si tienen semillas, donde se prenden semillas, tienen flores, tienen polen. Polen que es alérgico, alergógeno, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos también de ese gravísimo problema que hay. Bueno, datos históricos de la hierba de las pampas. Bueno, ¿quién metió la hierba de las pampas? ¿Quién metió? ¿Quién trajo? Me preguntan, oye, ¿cómo vino la planta? No, la planta no vino, la trajeron. Que quede muy claro. Nadie no vino por sus propios medios, la trajeron aquí. La primera fase, llamemos de penetración de la hierba de las pampas, fue como cultivos ornamentales en los chalés costeros. Estoy hablando de principios del siglo XX, más o menos. Había unos plumeros que esos pueden ser los causantes del 2% de las invasiones. 2%. Hasta el año
1953 no se detecta el primer ejemplar fuera de cultivo. 1953. Un ejemplar que apareció en las marismas de Santander. Y un colega que ya se pareció botánico la descubrió allí como naturalizada, no sé cómo. Pero ¿cuándo empezó realmente la invasión? ¿Quién es el causante de la invasión? Nombres y apellidos. Pues evidentemente, décadas de los 80-90. Inicio de las autopistas del norte de España. Desde el País Vasco hacia Levante, desde el País Vasco a Cantabria, Asturias y Galicia. ¿De acuerdo? Fueron las grandes comunicaciones. Muy bien. Hasta ahí, perfecto. Cuando empieza, lógicamente, en esa época, décadas 80-90, a empezarse a hacer autopistas, evidentemente, el Ministerio de Obras Públicas, el MOPU, elabora las directrices, y entre las directrices está la normativa de plantación de taludes y mediaderas, de las autopistas y carreteras accesorias al mismo. Y la primera planta que figura en ese listado, la primera planta de las 10 que había, es la hierba de Pampas. Razones: muy barata, ¿de acuerdo? Crece muy bien, ¿de acuerdo? Forma unas masas enormes, con lo cual por la noche no deslumbra los coches unos a otros en las autopistas, y además es muy bonito. Por eso podemos estar de acuerdo. Década 80-90. Vale. 2003. En el 2003 ya dijimos que era una sola. Pues desde la década de los 80-90, fueron 87, hasta el 2007 no se eliminó del catálogo. Con lo cual, seguían invadiendo, se cultivó, se metió en las autopistas, mientras hacían las de Cantabria, terminaban del País Vasco, y estaban haciendo ya las de Asturias. En Asturias tuvimos una suerte cuando se paró la autopista, ahí en la zona de Llanes, por el problema de que si iba por el norte y por el sur, que por varios años paraba, y eso evitó durante 3 años que la hierba de Pampas penetrase. Y en ese lapso de tiempo es cuando, la quita de la lista, y cuando nos pide a nosotros, el equipo que da, consejo de qué plantas hay que meter. Y a partir de ese momento es cuando ya no se meten más plantas de esas, de Llanes, y hacemos que se metan los tojos y las escobas, que es lo que se ve ahora en amarillo. ¿Para qué? Para que se fijan bien el suelo, son autóctonas y encima pues crean el ambiente necesario para que salgan las hierbas de abajo. Punto. Y otra cosa es que eso no. Pues el Ministerio dijo que como tenía ya las transferencias pasadas del medio ambiente, pues eso era competencia de las autonomías, no del Ministerio. Con lo cual, punto. Lo único que hizo el Ministerio fue apoyarnos en esa petición que luego comentaré a la Comunidad Europea para la declaración de planta peligrosa en Europa. Pero bueno, eso solamente de apoyo. Bueno, ya tenemos un poco la historia aquí, ¿no? Pues bien, los datos del 2006, ¿no? Los más recientes que tenemos. En el 2006, el estudio que hicimos nosotros, juntamente con un equipo de ingeniería de carreteras, para Asturias habíamos detectado que había ocupadas por las hierbas pampas 22 hectáreas. 2006, 22 hectáreas, ¿de acuerdo? Es lo que teníamos, y aquí tenéis el mapa de las localizaciones que había en esta época, fuera lógicamente de las carreteras que había más, pero bueno. Pasó 2017. De 22 hectáreas, 2017, 1.220 hectáreas estimadas. 1.200, esto es lo que me basé yo para hacer el proyecto de plan de acción contra el problema del planta, ¿no? 1.200 hectáreas. Una densidad se suponía de 132 individuos por kilómetro cuadrado. Número de individuos estimados para Asturias. Número de individuos estimados para Asturias en 2017. 1.400.000. 1.400.000. Tener en cuenta estos datos. 1.400.000. Porque ahora veréis lo que ha pasado. 2017. Bueno, dicho eso, pues también lo que analizamos fue, evidentemente, en dónde se estaba metiéndose esta planta. Pues evidentemente, en las dunas, en los herbazales y juncales de los estuarios, en los matorrales seriales, en los matorrales de orla, en la vegetación primocolonizadora, en los herbazales, lógicamente, higrófilos y en otras comunidades. Aquí veis los grupos donde se metía siempre la planta. En estos momentos ya está metiendo en cultivos. En prados y cultivos ya se está metiendo desde el 2016, que es otro problema grave. ¿A qué se debe la invasión? Pues formalmente porque, bueno, cuando se producen semillas viables, se mueven. ¿Cómo llegan estas semillas? Evidentemente, por el viento,
dispersadas por la ropa, el calzado, los coches, y se va dispersando. Y además, evidentemente, la expansión es por las vías de comunicación, autopistas, carreteras. Os digo un caso que de este año, 2018, estábamos en Coaña y habían allí, bueno, recogiendo, pues, Draxa estaba recogiendo ejemplares, cargándolos en camión para llevarlos a cogerse, ¿no? Para su incineración cogerse. Entonces los chicos van cargando el camión, pues habíamos eliminado un montón de ejemplares. Bueno, arranca el camión y nosotros, bueno, llevamos el coche de la consejería y vamos un poco detrás de ellos y van desde Coaña a cogerse y nosotros detrás. Y vemos que empieza a salir cosas. Plumeros, restos de plumeros. Bueno, tenemos que parar el camión para ordenarles de que tapasen el camión que estaban diseminando desde Coaña. Fijaros lo que significa de Coaña. Y si estamos en Mineración, no estamos propagando la planta en miles de sitios a lo largo de esa carretera. Entonces tuvimos que hacer una especie de manejo adecuado de los plumeros, de cómo había que transportar, en fin, todas estas cuestiones que van en plan de... Bueno, dicho eso, dicho los problemas que hay, el otro problema tan grave, como yo os comentaba, es el problema, lógicamente, sanitario. ¿Veis aquí la curva? Esta curva que hay de todos los puntos son los casos de alergias producidas por polen de gramíneas. Esta época es la primavera y esta época es el otoño. El otoño es del 2015, poquita cosa, ¿no? Pues ahora en el otoño hay unos picos de alergias en el otoño, tremendos. Estos son datos de Luca, no son nuestros. Es decir, hay dos picos de alergia. Uno, los llamémoslos normales, alergias producidas por el polen de gramíneas. El pico de primavera, ese es inevitable. Las gramíneas de los prados, pues florecen en primavera, pues hay alergia de primavera. El que tenga alergia, pues ahí está. Pero ahora hay una alergia nueva, otoñal, causada por el polen de la única planta, porque Lucas pensaba que eran de ácaros, estas alergias, hasta que nosotros llevamos estas plantas para que hiciésemos pruebas a ver si eran ácaros. No, y era, lógicamente, es el polen de la hierba. Por lo tanto, el problema que nos dice Lucas es que una persona mayor o un niño que es alérgico no puede aguantar 6 meses de una alergia a otra. Ese es el problema. Antes tenía un año de recuperación, pero ahora esto no tiene. Y sobre todo, si vemos que la concentración, lo veréis, yo por lo menos la Pampas está en la zona central de Asturias, que es la más poblada de Asturias. Otro problema gravísimo, ¿no? Bueno, pues entonces, esta es una cuestión que evidentemente ha sido el detonante para lo que vino fuera. Lo que vino fuera es que, pues en el 2017, la Consejería de Medio Ambiente me pidió que redactase, que coordinase el Plan de Acción contra el Problema de la Pampa, que fue aprobado, como veis ahí, el 6 de agosto de 2018, y que empecé a funcionar el 31 de agosto con Draxa en todo esto, ¿no? Esta Plan de Acción establece fundamentalmente, primero, un análisis de Asturias de cuáles son los concejos que estaban con más cantidad de plumeros, con los datos que teníamos en aquel momento, evidentemente, ¿no? Entonces vemos que la zona central, que está en rojo o en marrón, y siendo las salas, occidental y oriental, las que tenemos, lógicamente, con menos densidad de población, ¿no? Por lo tanto, ya teníamos una referencia exacta de cómo íbamos a actuar, como ya se actuó en otros territorios, por ejemplo, cómo se actuó en California, y la actuación era aislar la zona central. De tal manera que lo que íbamos a actuar es empezar por el ala occidental, actuar puntualmente en la zona central de Asturias, en algunos sitios, por ejemplo, la Zalia, por ejemplo, donde había una masa importante y había que actuar sobre ella, luego pasar a la zona occidental y luego, por último, actuar en la zona central, una vez que estaban aisladas, es decir, una especie de cerco hacia la zona central de todos estos. Evidentemente aquí está más o menos los objetivos, la línea de actuación, etcétera, etcétera, y aquí está desarrollado qué hay que hacer durante los 2 primeros años, que empezó el 18 y está en el 19, que es en la zona occidental de Asturias, con zonas puntuales, como veis aquí, de la Zalia y de Siero. En la segunda fase de otros 2 años, en la ala oriental, con actuación en los mismos sitios, en la zona central, y por último ya, los 3 últimos años, dedicarse exclusivamente a la zona central. Eso significa que en estos 2 años hay que volver otra vez a actuar donde se ha actuado el año pasado, a revisar lo que se ha hecho, porque ese es el mantenimiento. ¿Por qué estamos hablando de 7 años de acción? Por cuestión económica, porque cuando planteé esto yo en hacer en 3 años, los dineros no había suficiente para ello. No sé si tengo aquí
bueno, os lo adelanto. El coste estimado en el 2006, que habíamos estimado para aquellos ejemplares que habíamos estimado en el 2006, eran unos 96.000 euros en 2006 para erradicación, era erradicación del problema, 96.000 euros. El coste que he puesto en el 2018 son 9 millones de euros. Evidentemente, pues el Principado ha dicho que no tiene más. Y el año pasado consiguieron, lo veréis por qué, 400.000 euros para la primera fase del primer año, de 6 meses, que actuaron en 2018, y otros 400.000 euros para este año, de 2019, que ya están actuando, ¿no? Luego veremos los resultados, ¿no? Bien, ¿de qué manera se actúa? Hay 3 mecanismos, 3 sistemas, ¿no? Métodos físicos, métodos térmicos, métodos químicos, para actuar contra estas plantas invasoras, contra estas gramíneas invasoras. Los físicos, ¿qué es? Eliminación manual de los ejemplares, mano a mano, que eso solamente vale para los ejemplares de un año, porque si no, no hay quien se arranque. Luego ya son eliminación con maquinaria pesada, retroexcavadoras, donde, lógicamente, hay que arrancar la planta, levantarla, con las raíces enteras, y luego bajar al hueco. Eso yo estuve con los obreros de Traxa para enseñarles lo que había que hacer, porque ellos cogían esa malta, metían en el camión y fuera. Entonces dije, no, esto no vale, hay que ir al hueco que habéis dejado y ver si quedan raíces, y arrancar todas las raíces. E enseñarles cómo son las raíces de esta, para ir una a una arrancando. No se habrán arrancado todos, pero bueno, se han arrancado lo máximo posible, porque si no, de cada raíz salía un nuevo ejemplar. Eso es el problema. Entonces, ahí hemos intentado enseñarles cómo debía hacerse, con lo cual, evidentemente, el coste se ha desmadrado, porque, evidentemente, lo que pensaban hacer en una semana les dura un mes sin hacerlo por este sistema, ¿no? También les dije, lógicamente, que en esta época ya, y antes de que los plumeros, por decir, lo que tenían que hacer era tapar los plumeros con plásticos, acortarlos, para evitar que se diseminase el polvo y la semilla. Es lo que hacen. Los tapan, cortan y lógicamente, para incinerarlo de momento, ¿no? También está el sistema manual, siega, que no sirve para nada. Solamente si se combina con un sistema que hemos hecho, sobre todo en las marismas, en sistemas dunares, que es, una vez siegas la planta, bien segada, le pones un plástico biodegradable negro y mantienes así cubierta ese ejemplar durante 2 años o 3 años. Entonces, con ese sistema lo que haces es que las raíces se mueren. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Primero, que los plásticos son muy caros. Segundo, que son muy visuales, es decir, tú no puedes tener una playa, un sitio lleno de plásticos negros. Entonces, solamente se puede actuar de esa manera en determinados lugares y bajo determinadas condiciones, ¿no? Lo que está descartado absolutamente son los métodos térmicos, la quema. La quema se ha visto en California, que lo que hace una quema con esto es propagar aún más las semillas, porque las lanza, hacen explosiones, con lo cual ese es un método que no se puede utilizar. No lo hemos utilizado, no lo utilizaremos. Y luego están los métodos químicos, es decir, los herbicidas, ¿no? El único herbicida que actúa bastante bien contra las hierbas pampas es el glifosato. Pero el glifosato está, desde la Organización Mundial de la Salud, está declarado como planta cancerígena. Europa ha dado, llamemos, 4 años de cadencia para asegurarse que realmente es cancerígeno y, sobre todo, buscar un sustituto a los glifosatos, a ver si se puede encontrar alguno. Nosotros, como podemos hacerlo, nuestro plan de trabajo establece que antes de utilizar el glifosato, que no se puede utilizar en áreas protegidas, se puede utilizar controladamente siempre y cuando no haya un nivel freático superior al metro de la superficie. Si lo hay, no se puede utilizar el glifosato. Eso, por ejemplo, en la Zalia se pudo hacer, porque allí el nivel freático no existía. Los acuíferos están muy lejos, con lo cual no hay contaminación. Y ahí sí que se ha actuado con glifosato, fundamentalmente en la Zalia. El problema está en que la demarcación de costas está utilizando glifosato contra nuestra advertencia, que no tiene que hacerse en las carreteras. Y se ha hecho este año. Delante de nosotros estaban echando glifosato, pero vamos, regando todas las carreteras. Con lo cual no consigue nada porque se muere la planta por arriba y quedan las raíces todavía. Con lo cual, nada. Bien, pues estos son los métodos, ¿no?, que hay para... Y luego, evidentemente, puedes pensar la lucha biológica, ¿no? ¿Pero qué bicho se come a las hierbas pampas en las pampas? Pues solamente lo come un caracol. Lo único que se lo come. Ya entonces, allí en la Consejería de Medio Ambiente dije, pues nada, tenemos caracoles y tal, ¿no?
luego habrá que traer otro bicho que se come caracol, entonces le conté la batalla del conejo en Australia, se dieron cuenta de que no era el sistema. ¿Por qué no hay ningún herbívoro? Porque no sé si habéis cogido las hojas habéis tocado las hojas de las hierbas pampas. Yo se lo enseñé al consejero y tiene un mal recuerdo mío. El consejero de infraestructuras, pues estaba allí, cuando hicimos la demostración allí por primera vez en Coaña, pues ante la masa que vi allí te dijo, bueno, esto no puede ser de alimento para el ganado. Digo, mira, esto no es alimento del ganado por una razón. Dice, mira, tú coges la hoja, pasa el dedo suavemente de abajo arriba, ¿no? Y después muy suavemente de arriba abajo. Entonces él coge, se confundió, tiró de arriba abajo, ¡pam! Pegó un corte en el dedo, empezó a sangrar, y es que las hojas tienen unos dientes de sílice en el borde y en la parte inferior. Son como cuchillos, auténticos cuchillos. Tengo, compañeros otro día que fui con ellos a muestrear, a recoger material del Instituto Carbón, tienen unas heridas tremendas por no hacerme caso, por no traer guantes para cogerlas, ¿no? Tienen cortaduras por todos lados. Es decir, que ganado puede comerse eso, que no le corte en el intestino, por eso no hay ningún herbívoro que se las coma. Por lo tanto, no tiene más que solución que intentar eliminarla de alguna manera, ¿no? Y hay un sistema, y os lo pongo como algo, que es el Instituto del Carbón, con mi asesoramiento, estoy trabajando yo un poco con ellos, ha establecido un protocolo de acción para la eliminación in situ del problema de la pampa y obtener lo que llaman el hidrocarbón. Es decir, es una especie de aparato móvil que transforma la planta in situ con reactivos químicos y transforma la planta, lo he visto yo, en una especie de polvillo negro. Pero vamos, la planta que meten, en plantas, ahora está en plan piloto, sale un polvillo negro que lo meten en sacos, han analizado y tienen una cantidad evidentemente muy alta de sustancias, de minerales y fosfatos y tal, ¿no? Y ahora están evaluando si estos subproductos que se pueden utilizar aquí pueden servir de enmienda para los suelos. Si es así, lo que se va a hacer es que, y además es portable, es que este aparato va a los sitios sin moverse de allí, se transforma esta planta directamente en estos subproductos envasados y se mandan para enmienda a los suelos. Los mal pensados dijeron, oye, esto puede ser problemático, a ver si adelante la gente quiere cultivar hierbas pampas para tener estos subproductos, ¿no? Esa es la cuestión, pero bueno, de momento son soluciones que estamos buscando para ver si hay una forma. Y hay una empresa que ya quiere establecer la planta para la obtención de estos subproductos, con lo cual, si es así, una de las vías de eliminación de las hierbas pampas puede ser esta, muy rápida, porque además no hay que trasladar la planta a cogerse, se elimina allí mismo. Esa es una cuestión. ¿Y eso cuánto cuesta? Pues mira, tengo aquí estos datos, ¿no? El coste estimado en el año 2000, que hizo Fernando de la Torre, fue de que cada individuo costaba 4.200 euros año en su eliminación. Esto significa, dejando Vizcaya por otro lado, 2006, lo que os decía, costaba unos 96.000 euros, 100.000 euros. 2017, 9 millones. Es lo que nos vale. Esto es lo que nos vale. Por eso es que me pidieron que tenía que alargar el proyecto de los 3 años a los 7. Si no, no hay dinero para mantenerlo. Salvo que nos venga el dinero de Europa, ¿no? Evidentemente, al mismo tiempo, pues ahí tenemos que hacer una campaña de sensibilización a la sociedad. Es decir, como veis ahí, yo intenté por todos los medios de que esto se difundiera el problema de las invasoras, y en concreto las hierbas pampas, se veía ahí recortes del periódico, ¿no? Para que la gente empezase a darse cuenta de que esto es un problema muy grave, ¿no? Ahí veis una serie de datos. Y esto ha surgido y ha hecho que determinadas personas, grupos, formen sextaferias. Por ejemplo, yo he colaborado con la sextaferia de la Fresneda, en Siero, que han eliminado de esa zona todos los primeros. Ahora, el próximo día voy a Ribadesella, que van a hacer una sextaferia. Es decir, la gente, la sociedad se está moviendo porque se da cuenta del problema económico, social y sanitario de esta planta. Y luego ya veremos otras más, ¿no? Y que hay que controlarla. Erradicarla, lo dudo, pero hay que controlarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues con difusión de estos problemas, lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Creo que es la única forma de concentrar a la gente. Pero siempre hay casos como, por ejemplo, 14 de septiembre de 2018, un artículo, El pobre plumero de la pampa y otras especies autóctonas, publicado en España. Y dice, qué bonitas están las autopistas en septiembre con los plumeros de la pampa florecidos. Sigo.
ocupa estos terrenos abandonados en competencia con las sebes, las rebollas, las paniegas, las ortigas, los ferechos, los perejilones, los cardos y demás malas hierbas, que es como el epíteto. Todo ese es el prototipo también de plantas invasoras. Eso sí, todas autóctonas, dice, entre comillas, autóctonas, ¿no? Y a las que por tanto nadie se plantea eliminarlas. Y dice, y yo sinceramente prefiero ver plumeros en los taludes y orillas de autopistas que sebes y cotoyas. Como dice mi pueblo, ¿quién tiene que ver? Es decir, y esto estamos hablando del 14 de septiembre de 2018, después de que llevamos tantos años publicando eso. O sea, se os cuenta, esto todavía no ha calado totalmente en la gente. Hay mucha gente reacia, hay mucha gente que ve los plumeros y otras plantas invasoras, como las mimosas, como algo guapo, llamativo y que no hace daño, hasta que no haya muertos. Quede claro. Bueno, y esto, el problema del sanitario, fundamentalmente sanitario, es lo que llevó, evidentemente, a que en la sesión del Pleno de la Junta General del Principado del 2 de noviembre, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para la adopción de medidas para la erradicación de la cortadera sevana, ¿no? Una exposición de motivos que yo les di, etcétera, etcétera, y sobre todo, esto fue aprobado por unanimidad el 5 de noviembre de 2018, gracias a eso, a esos créditos para extinción. Pero os llamo la atención al segundo párrafo, para mí es el más importante, por lo demás son financiación. Para mí este es el más importante, os lo leo, ¿no? El segundo punto de esta proposición no de ley. Dice, la Junta General del Principado de Asturias insta al Gobierno del Principado a que se dirija al Gobierno de España para solicitar que impulse ante las autoridades de la Unión Europea y a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para la inclusión del plumero de la pampa en el catálogo de especies exóticas preocupantes de la Unión Europea, que de momento son solamente 10, todas del este. Esta es la cuestión más importante que tenemos aquí. Esto es lo que ya se ha movido. Es decir, ya se han emitido los informes hace 4 meses a Europa, con el aval del Ministerio, que lo único que nos fue a nos avaló, no nos dio nada de dinero, pero nos avaló, y con los escritos de los gobiernos de Portugal, Francia e Italia, que tienen los problemas de la hierba pampa. Entonces, yo creo que, como ha dicho Bruselas, lo va a poner, porque hace 3 años que nos lo negaron, diciendo que era una cosa solamente del norte de España, y no querían saber nada. Ahora ya, como son 4 países, van a estudiar y que hay buenas perspectivas de que esto sea aceptado, la verdad. Con lo cual, quizás la solución venga por ahí, por Europa. Porque si figura en el catálogo de especies que llaman ellos preocupantes, sí que hay, como han hecho al este de Europa, dinero para su erradicación. Y cantidades enormes. Con lo cual, de esos 7 años propuestos por Asturias, y que evidentemente esto tiene que ser en colaboración con Cantabria, País Vasco, norte de Europa, norte de Portugal y Galicia, si no, esto no tiene solución, y así han dicho hecho. El País Vasco y Cantabria han dicho de que si llegan los dineros de Europa, ellos intervienen, si no, ya tiran la toalla. Así estamos. Eso significa, de manera en que por ahí vemos el futuro. Y os doy ahora, por último, ya los resultados de estos últimos 6 meses del año 2018, de Trasa, de lo que ha hecho Trasa, ¿no? Entre julio y diciembre de este año, ¿no? Mira, se han recogido en la zona occidental de Asturias y en Nazaria 2.535.892 individuos, solamente en esas zonas, cuando se estaba estimando para toda Asturias 1,5 millones. ¿De acuerdo? Es decir, no se habían hecho bien las mediciones ni los cálculos de lo que había. Por lo tanto, esos 9 millones que yo puse están disparados. Pueden disparar. Se han retirado 8.320 kilos de inflorescencias de los plumeros, ¿no? Y por tanto, aquí hago un resumen, es decir, si tenemos en cuenta la producción de estos individuos de semillas, hemos eliminado y hemos evitado que hayan caído a los suelos y sea lógicamente un banco de germoplasma en el suelo, millones y millones de semillas que no van a germinar. Eso es el futuro, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, dentro de unos días me reúno con la Consejería de Medio Ambiente para ver, porque ya me han dicho que van a ver el seguimiento, hacer el seguimiento de estos primeros meses de Traxa, de lo que está haciendo Traxa ahora, para ver qué están consiguiendo en estos meses y cómo han actuado. Esto es lo que nos dieron a 31 de diciembre del año 18, 19. Bueno, los datos son bastante esperanzadores en cuanto a actuación, pero, repito, los dineros últimos son los 400.000 euros que hay este año. No hay otra cosa, de momento.
Si esto se para, pues mal vamos. Por eso tengo mi esperanza puesta en Europa, en este caso. Y nada más, pues aquí termino, creo que me he pasado bastante. Unos 10 minutinos para comentar lo que queráis. Al cuarto tenemos que marchar. Digo que, perdón, que muchas, el 58% de muchas plantas invasoras vinieron de América y de Europa también invadimos también en Evidentemente, América. esto es recíproco, ¿eh? Esto lo digo. Es decir, antes comenté que tenía allí dos problemas gravísimos que cuando yo estuve en Chile y Argentina me lo enseñaron, ¿no? Pues el tojo de los europeos, es que es una invasora ahí tremenda, y la de Cicis escoparius, la escoba que aquí la que estamos ahí viendo todo el día, ahí está invadiendo. Y eso lo mismo pasa en California. En California, donde estuvimos, está el Lulus europeos, está el Lulus unifolios, muchas plantas europeas se están invadiendo. Es decir, esto no es, no nos sintamos nosotros como receptores de invasores, es el mundo. El mundo entero está sufriendo las invasiones. Entonces, hay que tener un control adecuado. ¿Qué control? Evidentemente, primero, aquellas que están catalogadas como invasoras, evitar que se entren en esos países, de alguna manera, o evitar, o eliminarlas. Y bueno, eliminarlas, o controlarlas, porque yo tengo mis dudas de que erradiquemos. Erradicar significa eliminar completamente. Con los millones, en este caso, si me fijo solamente en la hierba de pampas, con los millones de semillas que tenemos de reserva en nuestros suelos, es imposible que dentro de, aunque la hayamos eliminado, de 20, 15, 20 años, que aguantan mucho estas, son gramíneas, vuelvan a surgir ejemplares. Además, que se nos descontrole, que se adapten. Bueno, no dije una cosa importante, y es que de momento la hierba de pampas tiene un límite biológico, que es climatológico. No aguanta por encima de los 700 metros, por el problema de las heladas. Es decir, cuando hay más de 40 días de helada segura se muere la planta. Pero hemos visto ya ejemplares por encima de 700 metros y ya algunos en León, en Zamora, en el norte de eso, en áreas ya muy mediterráneas, muy frías, y están aguantando heladas. Significa que a ver si se adaptan también a las heladas, con lo cual el problema es mucho más grave. Entonces ya no solamente la zona esta periférica costera, sino va a afectar a las zonas interiores, con lo cual el problema se olvida. Por eso la actuación hay que hacerla rápida antes de que las plantas se adapten. Y también los animales, la fauna, esto vale para todos. No, es que me lo acaba de contestar. Era decir que en León no se veían plumeros, entonces, pero bueno, ya... Sí se ve. Bueno, no tanto como aquí. No, evidentemente. Donde el otro día, solamente en Portugal, me decía, ¿no? Estaba en Faro, Congreso Internacional y tal. Estaba comentando un poco esto de los invasores y tal. Dice, no, es que es un problema, me decía allí, los portugueses, es un problema en el norte con el plumero, ¿no? Dijo, sí, muy grave. No, aquí todavía no llegó. Bueno, no llegó el problema. Y al día siguiente nos llevan de excursión al paisaje protegido del sistema dunar de allí de la zona del Algarve, precioso cerca de Faro. Coño, y entramos y lo primero que veo es unos plumeros enormes al lado de un cartel que decía cuidamos nuestras dunas. Y entonces le digo al director, ¿y estos plumeros qué hacen aquí? Oh, que es muy bonito, le gusta mucho a la gente. Y yo tan alucinado dije, pero no sé lo que se está hablando. No, ¿qué pasa? Es un invasor. ¿Dónde está eso? No tenía ni idea. Es decir, te das cuenta de que no, esto no está acabando todavía. Y que una zona protegida, con un parque natural que era, no sepa cuáles son las plantas invasoras que hay en la península ibérica, porque que te la meten ahí como algo ornamental y bonito. Yo tengo la fotografía. Esto es para publicar aquí en la prensa y decir que lo que estáis haciendo. Porque estaba al lado del cartel que decía, protejamos nuestras dunas. ¿Verdad? El primero. Y yo, bueno, buena foto. La tengo, por si acaso. Sí, perdón, es que te haya interrumpido. Sí. Habrá la importancia del caso del plumero, que habrá la posibilidad de que capitalice toda la atención y la financiación de la estrategia contra las invasoras y descuidando el resto de otras que, al menos de momento, no tienen gravedad por después pueden proliferar. Vamos a ver. Eso es una cosa que nos planteamos desde el principio, es decir, vamos a ver.
¿vamos a enfocar el problema en solamente la cortadería, en las hierbas pampas, o vamos a incidir en estas 63 invasoras que tenemos? Claro, vamos a ver. Y eso planteamos en la consejería, lo decimos claramente. Entonces, claro, si no hay casi dinero, si tenemos que dividir, bueno, de las 63, evidentemente hay 24 que son más peligrosas, vamos a ir a las 24. Pero claro, si tenemos el problema entre las 24, el dinero que había, no hay para nada. Entonces decidimos, por esa razón y por la razón sanitaria, y eso fue una cuestión, ahí sí que dijimos que había que ir, porque las otras plantas, desde el punto de vista sanitario, no son peligrosas. ¿De acuerdo? Es decir, ninguna produce alergias. Produce problemas ambientales, económicos, tal, pero alergias ninguna de las demás. Entonces, aquí la cuestión es la salud primero y luego lo demás. Esto nos permite establecer las estrategias de actuación contra las invasoras. Es decir, si esta estrategia conseguimos que la sociedad y la administración vaya por ese camino, cuando podamos controlar esta planta podemos decir, vamos a intentar controlar las siguientes invasoras y siguiendo la misma estrategia. Lo que, como yo digo, el que mucho abarca poco aprieta, y así nos pasó al principio, en el 2006, 2007, la famosa campaña de la eliminación de invasoras fue un fracaso, porque se trabajó durante 2 años contra todas las invasoras, desde la hierba, las hierbas pampas también, pero todas las invasoras, las 69, se trataron. Y los dineros no llegaron para nada, es decir, era cosa puntual, llegaban por sí y no hicimos nada. No se hizo nada en 2 años. Era el dinero europeo, era el dinero que venía de Europa. Y vimos el fracaso cuando te diluyes. Yo creo que lo mejor, en mi entender, y así los expertos en otros sitios, es ir a por la peligrosa y si esa la controlamos con esa metodología, vayamos a las siguientes. Siempre y cuando las siguientes, por eso no hemos elegido esta, que está más la peligrosa. Por eso digo que es la más peligrosa. Digo la flora. Luego, en cada una hay que controlar el avispón, que ya tiene muertos encima. Y más que ver. Esto incluso económicamente parece ser mejor estrategia, por lo que comentaba precisamente antes, ¿no? De que lo que hace muchos años costaba 90.000 euros y lo multiplicó por día. Pues claro. Eso ya se aprendió, quiero decir. Sí, por eso. Evidentemente, por eso lo que tenemos que es acortar el plazo para intentar, con los dineros que cuesta eso, porque evidentemente, en aquellos 2 años donde hubo aquella patrulla tan buena de eliminación de plantas invasoras que salieron en toda la prensa, lo que aprendimos primero es que no podemos diluir esfuerzos, no podemos ir a un... Por eso está diseñado en este plan de volver otra vez a los mismos sitios al cabo de un cierto tiempo. Así está programado. Para controlar que no salgan más. Lo que hicimos mal a la otra vez era una especie de avance desde las alas hacia el centro de Asturias, eliminando todo aquello 69, eliminando lo que se veía, ¿no? Y avanzamos, y claro, ibas calentando, pero como había que correr, porque realmente ibas dejando atrás restos o ejemplares que no los veías o tal. ¿Qué pasó? Que al cabo de 6 años, en aquellas zonas que fueron eliminadas, surgieron con mayor potencia, porque no hay que olvidar, tú una planta cuando las cortas y dejas raíces abajo, un fragmento de la planta, tiene mucho más vigor y crece con más vigor, con más potencia, con lo cual en una zona que había 4 ejemplares, llegas allí al cabo de 2 años y está cubierto de individuos, por el vigor que tienen, porque respuesta, lógicamente, a esa zona. Por lo tanto, yo creo que hay que ser metódicos en su eliminación, ir primero a la más peligrosa y luego hay otras prioridades por debajo. Y esas prioridades las tenemos clarísimas cuáles son, evidentemente, y las que más afectan. Y eso es lo que está planteado. Realmente esta pregunta no era tanto para Carlos, no tengo la posibilidad de tratar por quién diseña cómo se ejecuta, sino quién dispone de quién gestiona los recursos, ¿no? Porque, claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que eso hay que priorizar y que hay especies que sirven de símbolo, que sirven luego, pero quizás el esfuerzo era en invertir más. Es que eso hasta económicamente, que son los criterios los que se pegan para resulta hasta... Pero fíjate, cuando yo dije en el 2017 que el presupuesto con aquellas plantas que llevan pampas, que llegamos a 9 millones, vamos, no me dieron un portazo en la consejería y no me echaron unas escaleras para abajo de milagro. ¿De dónde saca esto? No puede ser, o sea, olvídate, ya se acabó esto. Se me dijeron, no había nada que hacer. Entonces fue cuando
Bueno, y volvieron a hablar conmigo, vamos a plantearlo, porque yo lo había visto, lógicamente, para 3 años. Entonces, dijeron que no iban a sacar dinero, porque no había. No había todavía los datos de Luca, eso nos ha beneficiado mucho para la estación, la verdad como son. Fueron los de Luca y nos dijeron, oye, tenemos aquí este pico, es que nosotros controlábamos el polen alergénico de Luca, con nuestros captadores, oye, tenemos aquí un pico de alergias que debe ser de ácaros, ¿no? Porque claro, no hay ninguna gramínea ahora, ¿cómo tenéis un pico ahí de ácaros? Sí, un pico que está creciendo todos los años un poco. Digo, oye, ¿y cuándo lo tenéis? Dice, bueno, el pico empieza a finales de agosto. Ostras, agosto, ¿sabes? ¿Y cuándo acaba el pico? Pues mira, al llegar ya octubre, noviembre, ya decrece. Digo, coño, lo mismo que ya las pampas. Pues no sé las pampas, no sabía ni qué planta estaban diciendo. Las cosas como son. Digo, ¿por qué? El plumero. No, será el plumero. Bueno, pero cuando hicieron las pruebas del plumero, a la gente, claro es nada. Y ahí fue cuando los políticos de turno se dieron cuenta y dijeron, ostras, esto ya es otra cosa. Esto ya no es medio ambiente, esto ya no... Esto ya es la salud de las personas, igual que está pasando ahora con la avispa. Sí, Luis. Tenemos un minuto. Bueno, agradecerte la exposición fantástica, no cabe lugar a dudas contigo, y decir que efectivamente yo creo que uno de los problemas graves que tenemos ahora mismo, y posiblemente sea a nivel de toda lo que es la península, ya hablando incluso de Portugal, pero en el caso de Asturias, efectivamente hubo trabajos muy interesantes que se hicieron en el año 2001, 2002, 2003, incluso hasta el 2005. Había una Consejería de Medio Ambiente, ahora no hay una Consejería de Medio Ambiente, ahora hay un parapeto en el que realmente hay una mínima condición económica que no se establece de ninguna manera vínculo para poder trabajar en el desarrollo medioambiental. La prueba está en lo que es precisamente esto, cuando tú aconsejabas hacerlo con esa cuantía mínima, o lo que estamos viendo con la avispa asiática. Pero es que además no aprendemos de otras experiencias. Galicia lleva 24.650 quitados a la fecha de hoy. Bueno, nosotros llevamos unos 6.000, pero es que estamos haciendo lo mismo que fue el fracaso en Galicia. Y yo no entiendo, no puedo entender cómo un protocolo para eliminar nidos se hace a pleno día y sobre todo en una especial incidencia como son incluso días de calor donde el 60% de toda la población está fuera. Explotas ese nido, además ahora como explosivos, y lo que haces es estresar de tal manera a los ejemplares que están fuera que están multiplicando la acción. O sea que estamos haciendo un absurdo, completamente absurdo. Y eso es por una razón económica, porque si no hay que pagar por las noches. Claro. Es lo que me dijeron a mí. Es que no podemos pagar para que actúen por las noches. Bueno, pasa con la manga del Mar Menor, ahora Murcia quiere hacer una inversión, incluso hipotecándose por 10 o 12 años para salvar esa situación, pero hasta ahora no quisieron hacer nada. Pues es lo mismo. Eso ya no tiene salvación. Claro. Ya lo han dicho, es que yo lo conozco de esa forma, no tiene salvación ya. No tenemos capacidades pensantes a nivel político y además no hacen caso ni de las universidades, ni de las asociaciones, ni de la ciudadanía, o sea que estamos vendidos. Bueno. Tenemos que cortar porque si nos pasamos de la hora. Solo anunciaros que el mes que viene la conferencia será sobre ciencia y deporte en la espeleología asturiana. Bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.